esta sesión, lo primero que abordaremos pues es los objetivos de este curso que nos vamos a proponer a lo largo de este curso. Vamos a mirar cuáles son las sesiones de trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del curso, la metodología que se ha propuesto para estos propósitos. Entraremos ya en el contenido de esta sesión, que está centrada en un componente muy especial que se denomina el análisis de contenido, y los recursos propios que complementan esta primera sesión del análisis de contenido. Disculpo que estoy recibiendo por acá un mensaje. Ok, perdón un minuto. No te escuchamos, Pedro. A las 17 horas de hora de Colombia para nuestros colegas que nos acompañan de otros países. Entonces, vamos a estar esta semana, miércoles y jueves, 17 horas, y la siguiente semana las mismas horas y días. Miércoles 15 y jueves 16 desde las 17 horas. Ahora sí, entonces. Buenas tardes, ¿Sigue, Andrés, ¿me Pedro? confirma? Sí, señor, ya te Gracias. escuchamos bien. Discúlpenme, pero seguramente porque estaba en la sala del otro curso se bloqueó el micrófono aquí. Quiero darles la bienvenida a todos los que están asistiendo en este momento al curso. Estamos muy contentos de poder abrir esta serie de cursos de manera gratuita a todos los profesores de matemáticas de Colombia y Latinoamérica. Como ustedes saben, este curso forma parte de las diversas actividades que UED ha venido desarrollando durante los últimos 3 meses en su proyecto Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Y como ya lo mencionó Andrés, quiero agradecer muy especialmente al Fondo Puentes de Caña, que financia parcialmente este proyecto y que nos permite ofrecer estos cursos de manera gratuita. Estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar mucho este curso y que vamos a aprender conjuntamente sobre todo el proceso de aprender y enseñar matemáticas. Muchas gracias, Andrés, y les deseo muchos éxitos. Vale, Pedro, muchísimas gracias. Entonces, Un vuelvo. comentario menor, Andrés, cuando compartas la pantalla,
pulsa en el vínculo de ocultar en el rectángulo blanco que te aparece en la parte inferior de la pantalla. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces continúo por acá. Entonces, estábamos por, por continuar con el objetivo de este curso. Nuestro propósito con este curso es contribuir al diseño e implementación de guías en las actuales circunstancias que nos encontramos en confinamiento. Les repito, pues aquí en Colombia el presidente confirmó que tenemos confinamiento hasta el próximo 1 de agosto y seguramente en otros países de Latinoamérica están en circunstancias similares. Y pues la pregunta que nos inquietan es cómo deben ser las actividades que vamos a entregar a nuestros estudiantes. Seguramente eso es lo que nos convoca en este momento y es esa inquietud de cómo puedo hacer mejor mi trabajo dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento. Pues hemos hecho una reflexión en torno a estas dificultades y circunstancias en las que estamos en este momento y algo que orienta este curso es pensar en lo siguiente. Y es que, dadas las circunstancias actuales, los niños, los estudiantes, nuestros jóvenes no van a aprender por lo que se les explique, sino precisamente van a aprender por lo que van a poder hacer con las tareas. Eso es un principio que guía este curso, porque sabemos las limitaciones de la interacción que implica este confinamiento. Habrán posibilidades de tener una plataforma en algunos colegios, en algunas instituciones, pero también sabemos que hay limitaciones que no permiten esta interacción por medio de una plataforma o incluso de un teléfono o de un correo electrónico, sino que simplemente nuestro principal medio de interacción va a ser aquellas guías o actividades o tareas que pongamos en juego para que nuestros estudiantes desarrollen su pensamiento matemático. Entonces, esto es lo que orienta nuestro curso y, como les decía, nuestro objetivo es poder contribuir a este gran desafío al que nos encontramos en este momento. ¿Cómo están organizadas las sesiones de trabajo para lograr este propósito? En la sesión de hoy, pues vamos a abordar lo que les comentaba hace un momento, que tiene que ver con el contenido matemático. Vamos a entrar un poco en esta complejidad que implica abordar cualquier contenido de las matemáticas escolares. En el día de mañana abordaremos cuestiones relacionadas con el aprendizaje. En la sesión 3 de la próxima semana abordaremos cuestiones centradas en la enseñanza, muy particularmente en lo que tiene que ver con las tareas y secuencia de tareas. Y finalmente tendremos una sesión final el 16 de julio centrada en cuestiones de evaluación. ¿Cuál va a ser la dinámica de estas sesiones? Lo primero es que está organizado en la primera parte centrada en la presentación del contenido, que es lo que haré en unos pocos minutos, donde abordaremos en este caso cuestiones claves o ideas claves sobre el contenido matemático, algunos ejemplos que se han desarrollado a lo largo del programa de la maestría. También consideramos muy útil poder compartir con ustedes algunos recursos en los que ustedes puedan ampliar. Aquí lo que simplemente hacemos es como una primera aproximación a estas cuestiones, pero pues por cuestiones de tiempo, pues y quien quiera y tenga la posibilidad de ampliar el contenido o las cuestiones que aquí abordamos, pues vamos a ofrecer algunos recursos que complementan lo que ofrecemos en estos cursos y en estas sesiones sincrónicas. Y finalmente daremos espacio a las preguntas de los participantes. Entonces abriremos al final de la primera parte de la presentación del contenido en nuestro chat para que ustedes puedan registrar allí sus dudas con respecto a la sesión del día de hoy. Vale, bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en el punto central de esta sesión, que es lo que se denomina el análisis de contenido. ¿Y qué cuestiones vamos a abordar en esta primera sesión? Pues como su nombre lo indica, nos centraremos en el contenido matemático de las matemáticas escolares, es decir, aquellas que abordamos en nuestra escuela en la formación básica y media. Y puntualmente en lo que tiene que ver
del contenido matemático, nos interesa profundizar en cuáles son esos conceptos y procedimientos que caracterizan cualquier tema de las matemáticas escolares. También entraremos un poco en detalle en lo que tiene que ver con cómo se representan este contenido matemático, cómo se organizan los fenómenos que han sentido a un tema particular. Entonces, para abordar la primera pregunta, ¿cuáles son esos conceptos y procedimientos que caracterizan un tema de las matemáticas escolares? Lo que nosotros denominamos la estructura conceptual de un tema. Pues para poder abordar esos conceptos y procedimientos tenemos que pensar en aquellas unidades básicas de un tema. ¿Y cuáles son esas unidades básicas? Son aquellos aspectos conceptuales y procedimentales que conforman, que configuran un tema de las matemáticas escolares. Y tener muy presente precisamente que cuando los niños resuelven tareas, tenemos esa evidencia de los procedimientos, es decir, del campo procedimental de un tema. Solamente en la medida en que los estudiantes van desarrollando tareas y nos van dando evidencias de los procedimientos, pues podemos tener una cierta idea de el desarrollo conceptual que están llevando. Es claro que para elaborar un concepto, pues no basta con hacer una sola aproximación o desarrollar una sola tarea. Seguramente es el conjunto de tareas los que nos permite dar evidencia de esos procedimientos que desarrolla el niño y a partir de eso el niño pues va construyendo esa estructura conceptual, esas ideas desde el componente conceptual. Para dar un ejemplo, aquí un grupo de estudiantes de la maestría eh, tomó como un tema para su análisis de contenido la circunferencia. Entonces, ustedes van a observar en esta estructura conceptual la estructura matemática en la que se ubica el tema de la circunferencia. Entonces, aquí se parte como una idea central el espacio euclídeo, ¿sí? Y a partir de allí están las figuras geométricas. Ustedes pueden ver de que se desarrollan algunas ideas importantes como la idea de plano, la idea de punto, la idea de recta. Luego aparece como en un segundo nivel la idea del lugar geométrico y la idea de perímetro. Y allí pues aparecen otras ideas alrededor de esos lugares geométricos y otras ideas alrededor del perímetro, para finalmente llegar a la idea de circunferencia. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que se puede llegar a construir cuando pensamos en los conceptos y procedimientos de un tema matemático, como es este caso, la idea de circunferencia. Entonces, démonos cuenta de que aquí en la primera aproximación es ubicar el tema dentro de un contexto amplio de la circunferencia como tema está insertado pues en una estructura conceptual más amplia. Luego, si entramos un poco más en detalle en la circunferencia, pues entonces vamos identificando algunos conceptos y procedimientos ya muy propios de la circunferencia. Entonces allí aparecen los elementos de la circunferencia, como son el radio, los ángulos, el centro, el arco, la cuerda, el diámetro. También aparece como una idea importante la idea del número pi y propiedades geométricas de circunferencia. Y entonces en un tercer nivel se desarrollan ideas como circunferencias exteriores, interiores, tangentes, secantes, la idea de punto circunferencia y la idea de recta circunferencia. Este es un ejemplo, repito, de lo que es un análisis del contenido de la circunferencia en términos de los conceptos y los procedimientos que son relevantes para el tema particular. Aquí presentamos un segundo ejemplo eh, relacionado con los números naturales. Entonces, allí también pues, se identifican algunos conceptos y procedimientos que se consideran claves con los números naturales. Ustedes ven en los extremos de esta figura la idea de cardinal, la idea de medida, la idea de una estructura
la idea de ordinal, y en el centro encontramos el sistema decimal de numeración. Y alrededor de allí se desarrollan otras ideas secundarias y procedimientos que nos permiten eh, observar la complejidad que tiene el concepto de número natural. Entonces allá aparece la idea de la estructura polinómica, la lectura y escritura de los números, la idea también de estructura. Entonces aparecen ideas como la divisibilidad, los problemas multiplicativos, los problemas aritméticos. Si nos vamos hacia el costado izquierdo inferior, pues tenemos las ideas de orden natural, la idea de secuencias aditivas, las ideas de propiedades de suma y resta, los algoritmos, la idea de cálculo mental, de estimación. Entonces tenemos una cantidad de elementos que nos permiten organizar una estructura referente a los números naturales. Repito, esto con la idea de identificar las ideas claves en las que se ubica un tema particular. Y esto nos permite también tener una idea global de cualquier tema matemático. Seguramente que si hacemos esto con cualquier otro tema, podemos ser fraccionarios, podemos hablar de proporción, podemos hablar de función, de una cantidad de temas. Seguramente llegaremos a identificar una cantidad de conceptos y procedimientos que nos permiten ver la complejidad que tiene no solamente el concepto, sino organizar esas ideas alrededor del tema que queremos desarrollar. Esto en cuanto a una primera etapa que es la identificación de conceptos y procedimientos que podemos identificar y querer desarrollar en el marco de un tema matemático con nuestros estudiantes. Ahora, una vez se han identificado esas ideas claves, conceptos y procedimientos del tema en cuestión, pues surge la siguiente pregunta, es cómo se pueden representar esa idea del concepto matemático o relacionada con la estructura conceptual que acabamos de ver de cualquier tema. Pues es importante reconocer que los conceptos se pueden representar de múltiples formas, de muy diferentes maneras, y no siempre son las mismas formas para los mismos temas. Es decir, seguramente no se representan de las mismas maneras los números naturales como hemos visto, como puede pasar con la idea de circunferencia. Y esto es importante porque comprender un concepto implica precisamente conocer las diferentes representaciones que pueden surgir de este concepto y claramente poder establecer relaciones entre estas representaciones. Esto es una idea importantísima cuando hablamos de representar o las posibles representaciones de un concepto matemático. Aquí les voy continuando con el ejemplo de los números naturales. Nosotros identificamos dentro de nuestro análisis de contenido diferentes formas de representación. Hablamos de la representación simbólica, de la representación verbal, gráfica, manipulable. Bueno, hay una cantidad. Ya iremos viendo en estos ejemplos. Aquí particularmente presentamos un ejemplo de lo que pueden ser las representaciones simbólicas, verbales y gráficas de los números naturales. Entonces, si ustedes ven en su pantalla, en el lado izquierdo, en lo simbólico, pues encontramos una primera representación y es la representación del conjunto de los números naturales, pero también encontramos que en diferentes culturas, pues hay otras representaciones que se han llevado a cabo de los números naturales en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia. Hago aquí un paréntesis, aprovecho para, ya que tenemos esta imagen de otros sistemas de representación, que hay un componente también muy importante, no entrar en el detalle como lo haré con los sistemas de representación y los conceptos y los fenómenos, y es la importancia de la historia. Entonces, por ejemplo, aquí es, y creo que muchos en nuestra experiencia de aula, le damos este valor a precisamente mostrar de que pues manejamos un sistema de numeración indoarábigo, pero pues han existido otros sistemas que nos sirven para representar los números naturales. Entonces, pues hay sistemas aditivos, hay sistemas posicionales, y pues incluso hay algunos sistemas que hoy en día usamos aparte del indoarábigo, como es los números romanos, que también sirven como una representación de los números naturales. Entonces continúo, dentro de lo simbólico pues aparece también la idea de posicional, la idea de base,
pues diferentes sistemas binarios o decimales como tenemos el nuestro, y pues al lado del sistema decimal aparecen dos ideas fundamentales como son las posibles relaciones aritméticas y la idea de factorización, ¿sí? Y pues allí aparece la idea también del teorema fundamental. En cuanto a las representaciones verbales, pues podemos hablar de referidas o bien sea a los cardinales o bien sea a los ordinales. Y en este caso, pues hay unas reglas, digamos, en nuestro lenguaje que nos dan la estructura con la cual se puede abordar desde lo verbal, pues los ordinales, pues hablamos de primero, segundo, cuarto, etcétera. Y desde los cardinales, pues también hablamos de pues, cantidades pequeñas, pero también hablamos de cantidades muy grandes. Y hoy, pues en esta eh, época en la que la información ya no se mide ni siquiera en megas, ya vamos en teras y una cantidad de cantidades que son extremadamente grandes, la misma idea de billón, de trillón, pues hay unas reglas en nuestro lenguaje que permiten hacer referencia a los números naturales, repito, pues desde unas convenciones de nuestro lenguaje. Y en este ejemplo, pues también aparece la idea de representación gráfica de los números naturales. En este caso, pues aparecen como ejemplos la recta numérica como un sistema de representación de los números naturales y también las configuraciones numéricas. Ustedes pueden ver en el primer caso que tenemos la configuración numérica de los números cuadrados. Entonces allí tenemos una representación de lo que es el 1, el 4, el 9 y que son medios en los que podemos representar algunos tipos particulares de números naturales. Igual nos pasa con los números triangulares, que es el segundo ejemplo que tenemos en este ejemplo de configuraciones. Repito, estos son ejemplos. Seguramente que si a cada uno de ustedes les propusiera hoy un tema, haríamos diferentes ejemplos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, de las diferentes representaciones que tendríamos, no solamente de los números naturales, sino de cualquier tema de las matemáticas escolares. Pero que es importante, independiente del tema, es identificar precisamente estas representaciones y, como decíamos, poder identificar y que sea también objeto de los estudiantes, identificar esas relaciones entre estos sistemas, entre estos diferentes sistemas de representación. Otro ejemplo que traigo aquí es la idea de los intervalos. En este caso, fíjense, tenemos 5 posibles representaciones de los intervalos. Este también es el trabajo de un grupo de estudiantes de la maestría que cada uno elige un tema y hace todo este trabajo de analizarlo y identificar los diferentes sistemas de representación. Aquí, por ejemplo, para hacer referencia a el sistema de representación verbal, pues podemos hablar de intervalos haciendo referencia a entre un número u otro, mayor que, menor que, después o antes de. Eh, también podemos hacer referencia desde a hasta, podemos hablar desde un mínimo, de un máximo, de un mayor, de un mínimo. Entonces aquí hay diferentes formas de hacer referencia a los intervalos del sistema de representación verbal. También se identifican las diferentes formas y convenciones en que hacemos referencia al sistema de representación numérico. Ustedes pueden ver allí pues, aquellos convenios que tenemos, por ejemplo, para hablar de un intervalo abierto. Entonces hablamos de los paréntesis y una coma que separa los dos extremos del intervalo, o de un intervalo cerrado. Entonces ya no hablamos de o ya no usamos los paréntesis, sino que usamos otro símbolo, en este caso pues son los corchetes, y pues de intervalos semiabiertos que combinan bien sea un extremo abierto y uno cerrado o a la inversa. También se ha identificado algunas formas gráficas de representar los intervalos, entonces aquella idea de un punto o abierto, un punto cerrado en los extremos de un segmento de recta, entonces allí también se asocian pues cómo podemos representar un intervalo abierto, si es el caso, un intervalo cerrado, un intervalo semiabierto, o también la idea de intervalos abiertos al infinito, entonces también la idea de un segmento de recta en alguna dirección hacia izquierda o hacia derecha, como es una convención en la recta numérica.
Y también tenemos aquí en este caso la representación simbólica, que también pues hace alusión a una convención de cómo nos referimos a los intervalos desde una definición conjuntista. Entonces, allá aparece la diferente simbología. Aquí también es muy diciente, si ustedes se dan cuenta horizontalmente, cómo se relacionan cada una de estos intervalos, perdón, de cada una de estas representaciones de los intervalos. Entonces vemos que, por ejemplo, en la primera línea punteada, pues se observa la relación entre cómo referirnos a lo verbal, a lo numérico, a lo gráfico y a lo simbólico de un mismo intervalo. Y también, pues, hacia el final en la última fila, pues observamos otra forma de representar, por ejemplo, los que tienen algún tipo de relación con intervalos infinitos. Y finalmente, un sistema de representación que hoy, gracias a las tecnologías, nos favorece mucho, son los sistemas de representación ejecutables. Y hace referencia a aquellos sistemas de representación que tienen de alguna forma digital, o en este caso un software que nos media los sistemas de representación. Pues, es interesante ver que un potencial del sistema ejecutable, como en este caso lo es GeoGebra, que es un ejemplo particular, pero pues hay una cantidad seguramente para cada tema tenemos unas ideas de cuáles son unos programas más potentes que otros, pues permiten primero ser dinámicos en el sentido de que puedo hacer movimientos gráficos o puedo hacer manipulaciones, digamos, que me permiten algo de dinamismo en la representación de un concepto. Y adicionalmente, pues seguramente otro potencial de los sistemas de representación ejecutables que me vincula dos o más sistemas de representación. Aquí en este caso, la imagen pues, es un poco legible, pero se alcanza a ver la idea de que hay una recta numérica y de que hay unos valores en la parte superior que me permiten algo de dinamismo y poder hacer variaciones sobre la gráfica a partir de los valores dados. Entonces, en resumen, es importante cuando analizamos un concepto matemático identificar los sistemas de representación más relevantes y poder establecer las relaciones entre ellos. Además, porque aquí hay algo muy importante y es que al establecer relaciones entre los sistemas de representación van a ser muy evidentes muchos procedimientos y eso es lo que finalmente los estudiantes nos van a dar evidencia. Recuerden la idea que teníamos en un principio. Cuando los estudiantes manipulan las tareas, tenemos esa evidencia de los procedimientos. Y casualmente cuando pasamos de un sistema de representación verbal a un sistema de representación numérico y viceversa con todos los sistemas de representación, lo que se hace evidente son los procedimientos que me permiten pasar de un sistema de representación a otro. Entonces, es muy importante esta identificación de los sistemas de representación de un tema o un concepto matemático para también evidenciar todos aquellos procedimientos que requiere el estudiante para su manipulación. Entonces, fíjese cómo se complementan directamente la estructura conceptual, cuando en un primer momento abordamos los conceptos y procedimientos, y luego al observar cómo se representan esos conceptos, pues nos damos cuenta que para poder manipular los diferentes sistemas de representación de un concepto matemático, se ponen en juego muchos procedimientos que me conectan estos sistemas de representación y a su vez, pues esto me permite ir construyendo la idea del concepto matemático que quiero que los estudiantes desarrollen. Entonces, es una interrelación constante esta idea de la representación de un concepto con la idea de una estructura conceptual que me organiza los conceptos y los procedimientos. Bueno, un tercer elemento importante cuando se analiza el contenido sí, de un tema de las matemáticas escolares es pensar cómo se organizan los fenómenos que han sentido ese tema, lo que se denomina en nuestro programa pues un análisis fenomenológico. Entonces, para pensar en cómo se organizan los fenómenos, podemos seguir básicamente dos estrategias. La primera es pensar qué problemas permite resolver el concepto. Entonces, aquí nuevamente echamos mano nuevamente del valor de la historia. Entonces, no solamente pensar en los problemas actuales, sino que a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues las matemáticas han surgido seguramente con o
en el contexto de un problema que motiva su solución, y allí aparecen las matemáticas como una forma de resolver esa situación. Y podemos pensar en los fenómenos como aquello en que se usa el concepto. Entonces, lo que digamos en ocasiones denominamos aplicaciones. Eso también nos permite pensar entonces en cómo organizamos los fenómenos. Porque es importante pensar precisamente en qué se usa y en qué problemas resuelve los fenómenos. Lo que hablamos en muchas ocasiones, y que sabemos que no es nada sencillo, es la resolución de problemas, ¿sí? Y de darle sentido a las matemáticas que estamos enseñando. Entonces, al hacer este ejercicio de pensar qué fenómenos me permiten organizar mi tema, a partir de en qué se usa o qué problema resuelve, pues puedo ser consciente de las diferentes situaciones y el sentido que le pueden dar mis estudiantes cuando abordan un contenido matemático. Voy a volver nuevamente al ejemplo de los números naturales. Entonces, vamos a mirar qué fenómenos se pueden organizar en naturales, a qué problema responde esos fenómenos o ese grupo de fenómenos en particular, y qué uso se da en este caso los números naturales. Miremos un primer ejemplo de fenómenos en los que entran en juego los números naturales. Entonces, unos fenómenos eh, habituales puede ser la idea de contar unos lápices, la idea de contar unos vehículos, la idea de contar unas camisetas, ¿sí? Y todos estos fenómenos tienen una característica común, y es que los números naturales en este caso están resolviendo un problema que es contar cosas. Y en este caso, el uso que hacemos de los números naturales es un uso para el conteo. Ese es un aspecto en el que podemos ver el uso de los números naturales, pero no es el único. Otro uso de los números naturales es expresar la cantidad de algo. Entonces, aquí hay expresar el número de jugadores en un equipo de fútbol, expresar el número de estudiantes en un salón de clases o en una escuela, o el número de habitantes en una ciudad. Entonces, el problema en este caso que resuelve o en el que se aplica los números naturales es cuántos hay. Y eso hace referencia a la idea de cardinalidad. Otro conjunto de fenómenos en los que podemos ver el uso de los naturales es medir mi altura, medir el área de mi habitación, medir mi temperatura. Hoy en día que nos hacen tantas pruebas cada vez que entramos a un lugar, pues aquí los números naturales también entran en juego y aparece la idea de cuánto mide. Y entonces el uso de los números naturales en este caso es la idea de medida, ¿sí? Obviamente estamos hablando en este caso de una medida entera, o que pueda ser medida por supuesto números naturales en este caso. Otro grupo de fenómenos tiene que ver con decir cuál es mi lugar en la cola del bus. Por ejemplo, cuando estamos sentados o estando haciendo fila en el paradero del CIP, por ejemplo, los que vivimos en Bogotá, o en cualquier sistema de transporte público, el metro o el tren en algunas ciudades. Cuando hacemos algún tipo de carrera, en qué posición llego, si en una competencia particular. Entonces aquí el problema que se responde es qué lugar ocupa. Y el uso que estamos dando en este caso al número es diferente a los anteriores. Y aquí hablamos la idea de ordinar, es decir, la idea de una posición. Otro tipo de fenómenos tiene que ver con soluciones o operadores matemáticos. Aquí la pregunta a la que se responde es ¿cuál es el resultado? Entonces aquí el número como un operador. Hay un uso operacional de los números naturales. Cuando hablamos de tantas veces o de una partición, ¿sí? Hay una idea de operar sobre algo. Entonces, hay una idea operacional del número natural. Y otro grupo de fenómenos en los que podemos ver el uso de los números naturales es la idea de un código que está en uso, en este caso en mi número de identidad, en el caso de Colombia, pues el número de la cédula o el DNI en otros países, mi pasaporte, ¿sí? Son ideas en el que estoy codificando algo. Aquí el código de barras, hoy tan común, o cuando cualquier factura ustedes compran algún elemento, pues para poder hacerle seguimiento, por ejemplo, a una compra en internet, pues se le asigna un código. Normalmente a una compra o a un producto hay una factura numerada. Entonces aquí el problema
al que respondes cuál es el código, cuál es el identificador. Y aquí hay un uso simbólico de el número, porque no se refiere necesariamente a una cantidad o a una medida de algo o a una posición. No es que si tengo la factura 500 es porque sea el comprador número 500, sino que simplemente hay una forma de codificar un asunto en particular. Repito, como un identificador de algo. Entonces, fíjense que aquí, en esta tabla, hemos organizado unos fenómenos que tienen una característica que los agrupa y que me permiten determinar que hay un uso particular. Entonces, fíjese toda la complejidad que podemos encontrar en diferentes fenómenos. Fíjese que aquí los fenómenos no se han organizado ni por áreas, no son fenómenos de biología, ni fenómenos de las ciencias sociales, ni fenómenos de la economía, ¿no? Sino que todos estos fenómenos tienen algo en común, que eso también permite organizar muy bien eh, los diferentes contextos en los que se ubican los números naturales y encuentra una característica que los agrupa. ¿Sí? En este caso, la característica puede ser el problema al que responden, que es un ejemplo en este caso de cuántos hay, cuánto mide, cuál es el código, y esta característica me permite relacionarlo con una de las estructuras, fíjense aquí cómo lo voy conectando, con las estructuras conceptuales que habíamos visto en el mapa conceptual de los números naturales. Recuerden ustedes que teníamos 4 esquinas y aparecía allí la idea de cardinal, la idea de ordinal, la idea de medida, la idea de símbolo. Pues precisamente miren cómo relacionamos unas características de unos fenómenos con la estructura conceptual de, en este caso, los números naturales. Este es un ejemplo muy interesante y así lo podemos hacer. Igual, con los ejemplos que hemos visto de los intervalos, pues también hay un trabajo en qué fenómenos podemos ver los intervalos. Eh, y ustedes pues también pueden traer a su mente situaciones de la vida real en la que hablamos de intervalos. Por ejemplo, nuevamente vuelvo al tema de la temperatura. Pues hasta cierto valor de la temperatura se considera que está en estado normal y a partir de cierta temperatura pues nos ponemos en estado de alerta en estas épocas. Entonces hay unos intervalos, lo mismo sucede por ejemplo con las ayudas, los subsidios también pues hay un intervalo. Si usted tiene unos ingresos desde un valor hasta X valor, tiene un tipo de ayuda o subsidio, si a partir de ese valor y otro valor siguiente tiene otro tipo diferente. Entonces, debemos cuenta cómo hay diferentes fenómenos que tienen una característica particular y que me permiten organizar los usos y los fenómenos dentro de una estructura matemática. Bueno, entonces, ya con esto, pues voy a resumir las ideas centrales. Repito, pues lo primero es que el análisis del contenido matemático nos permite observar esa complejidad inherente del contenido de cualquiera de los temas de matemáticas escolares. Este ejercicio que hemos hecho hoy, muy sencillo, con la idea de número natural, con la idea de intervalo, con la idea de circunferencia, pues nos ha mostrado la complejidad que puede tener cualquier tema de las matemáticas. Y repito, esto no solamente es porque sea aritmética, o sea álgebra, o sea cálculo. Todos los temas de las matemáticas escolares tienen toda esta complejidad que acabamos de mostrar, desde los contenidos, desde los conceptos, los procedimientos, las representaciones y aún más si entramos en todo este análisis fenomenológico de un contenido matemático. Repito, es importante tener presente los conceptos y procedimientos porque les decía, y repito en esta idea que es muy importante, los chicos nos van a dar evidencia en sus tareas, cuando ustedes planteen una tarea en una guía, vamos a tener evidencia de los procedimientos. Y a partir de allí es que podemos inferir de alguna forma de que el estudiante está elaborando el concepto o tiene el concepto que deseamos desarrolle con motivo de desarrollar esas tareas. Estos conceptos y procedimientos se relacionan entre sí. Hemos visto que se pueden representar de diversas maneras. Allí, por ejemplo, pues hablábamos de lo gráfico, lo verbal, lo simbólico. Hay otros sistemas como son el pictórico, el manipulable también, que pronto no presenté ejemplos de cuando usamos abacos, usamos tangram, usamos algún recurso que nos permite manipular o de alguna forma representar alguna idea matemática, las regletas de Cucinero, en fin. Entonces, todos esos conceptos y procedimientos precisamente se relacionan, repito, cuando podemos abordar todos estos sistemas de representación.
También observamos que los conceptos y procedimientos tienen múltiples usos y permiten resolver una variedad de problemas. Repito, lo podemos ver desde los problemas que han resuelto a lo largo de toda la historia, como también de las diferentes aplicaciones que tienen hoy en día. Y aquí también pues es un elemento importante, repito, pues poder vincular de alguna forma la historia cuando hablamos de algún concepto matemático. Unos tendrán una historia más amplia, otros una historia más corta, unas desde la antigüedad, por ejemplo, el caso de los números naturales, pues seguramente es un concepto que a lo largo de toda la humanidad pues ha tenido una larga trayectoria, pero seguramente tenemos otros conceptos matemáticos que tienen pues una historia o una aplicación más reciente. Y pues los contenidos matemáticos surgen y han surgido cuando se han tratado de organizar estos fenómenos, precisamente como decíamos, resuelven algún problema o permiten resolver algún problema. Obviamente siendo conscientes de que esta forma de organizar los fenómenos pues es una posibilidad de reducir la complejidad de un fenómeno. Obviamente al ver las matemáticas como un modelo que organiza un fenómeno, pues obviamente está simplificando el fenómeno pues a una expresión muy sencilla que nos permita manipularlo. Entonces, obviamente, pues también, por eso cuando hablamos de organizar los fenómenos es una posibilidad, unas posibilidades de organizar los fenómenos, no son únicas realmente. Bueno, y entonces, como eso se acaban de dar cuenta, pues son unas primeras aproximaciones. Hay algunos recursos que nos permiten profundizar en estas ideas que les he presentado de manera muy breve hoy. Entonces, seguramente algunos de ustedes ya conocen el repositorio que está a nuestro cargo, VD, es el repositorio FUNES. Para quien no lo conozcan, aquí tenemos la dirección, es funes.niandes.edu.co. Entonces, por ejemplo, como les decía, esto hace parte del contenido que desarrollamos en el programa Maestría y tenemos unos apuntes para quienes quieran profundizar en estas ideas de manera más amplia, la idea de análisis de contenido, la idea de sistemas de representación, la idea de la fenomenología, pues puede ir a funes.niandes.edu.co y slash barra inclinada 11904 va a encontrar este contenido en mayor detalle, los apuntes del análisis de contenido. También para aquellos que quieran profundizar en un ejemplo muy particular, en el caso, por ejemplo, de educación media, que digamos es donde más desarrollamos la idea, por ejemplo, de intervalos en nuestro país, también pueden acceder en funes.uniandes.edu.co barra inclinada 9565. ¿Sí? Aquí están estos enlaces. Y también tenemos otros recursos que tienen que ver con nuestro canal de YouTube. Es una empresa docente, la pueden ubicar en la página de YouTube, VD, y son las iniciales de una empresa docente. Y por ejemplo, en el caso de la longitud de circunferencia, que repito, todos esos son trabajos de estudiantes de la maestría, pues está la publicación de las presentaciones que ellos hacen a lo largo de su maestría, y aquí hay un enlace a la análisis de contenido que este grupo de la maestría desarrolló, y pues está este enlace. Pero igual, este es un ejemplo, pero si ustedes pueden colocar un tema en este canal, pueden ubicar, por ejemplo, fracciones, pueden ubicar números naturales, pueden ubicar funciones, y pues allí les aparecerán los diferentes videos donde se han hecho los diferentes análisis de contenido, ¿sí? De estos temas en particular. Allí hay una gran variedad de temáticas, lo mismo que pasa en nuestro repositorio. Y bueno, pues esta es la primera parte de esta sesión. Como les decía, íbamos a abordar las ideas claves, presentar algunos ejemplos y algunos recursos, y entonces, pues en este momento, con la ayuda de mi compañero Carlos Velasco, pues vamos a atender entonces a sus inquietudes en nuestro chat. Entonces, gracias, Andrés. Les informo a gracias. todos que ya está activa la opción para que ustedes puedan usar el chat de esta sala. Entonces, para los que tengan alguna pregunta, pueden por favor en la parte inferior derecha, pulsan en el lugar que aparece de color morado y allí van a encontrar el icono de mensaje. Al pulsar ahí ya van a tener disponible entonces el espacio para que puedan escribir sus preguntas. Esperamos entonces un momento, sus preguntas.
y ya en un momento, con ayuda de Andrés, les podemos responder. Vale, mientras que salen las preguntas, voy a dejar disponibles los recursos porque sé que pues de pronto algunos quieran tener a la mano estos enlaces, entonces ya los voy a compartir en un momento. Juan Carlos, en la parte inferior derecha están activos ya los mensajes, entonces cualquier pregunta manejar el chat, ¿vale? Estamos con bastantes personas y queda un poco complicado que podamos dar permisos para usar los micrófonos, entonces puedes usar por favor la parte de mensajes. Vale, una pregunta de Héctor Gerardo. ¿Dónde quedan los estándares y los DBA? No sé, Andrés, si quiere responder o... Vale, de acuerdo. Me parece muy bien empezar por ahí. Esta pregunta es el inicio de todo. Realmente no podemos hablar de un contenido matemático en el caso de Colombia sin hacer referencia a los documentos curriculares que nos permiten, obviamente, organizar nuestro plan de estudios o nuestro currículo de matemáticas. Entonces, obviamente, todos estos contenidos matemáticos están definidos en los diferentes documentos curriculares, particularmente en los DBA y en los estándares básicos de competencia. En este caso, por ejemplo, no hay ninguno de los temas que ustedes encuentren en los diferentes recursos o en los diferentes ejemplos, por ejemplo, que usé hoy, que no estén contenidos en algunos de estos documentos. Eso es clave. Entonces, partimos del principio de que los contenidos que ustedes van a abordar en sus guías, que ustedes van a abordar en sus actividades, tienen como principio que están en concordancia con los documentos curriculares. ¿De acuerdo? Es el principio para seleccionar o elegir una temática en particular. Obviamente tenemos esta eh, característica en Colombia de que nosotros, o el plan de estudios, el currículo de matemáticas, su organización recae sobre el profesor, entonces es la persona quien selecciona y elige y organiza estas temáticas y siempre teniendo como referente los documentos curriculares. Entonces, de acuerdo que ese es el principio para elegir la temática y lo que nosotros hacemos es, a partir de una temática reflejada en los documentos curriculares, entonces elegimos y hacemos este análisis de ese contenido matemático. Pero de acuerdo, y así debe ser seguramente en los demás países, hay unos lineamientos o unos documentos generales que permiten organizar las temáticas que se van a ver en cada grado o en ciclos, como también pasa en algunos lugares. Vale, una pregunta de María del Carmen, es si además de los enlaces que compartís, si hay libros para estudiar los temas que se tratan. Sí, repito, aquí solamente traje algunos ejemplos, pero en el repositorio de FUNES ustedes pueden colocar las temáticas que a ustedes les interesen y allí encontrarán en más detalle las diferentes análisis de diferentes temas. Y van a encontrar no solamente pues, los que les voy a presentar hoy, sino pues a lo largo de estas sesiones van a encontrar más recursos, pero digamos que unas fuentes que los invitaría principales para encontrar más ejemplos de actividades, de investigaciones también si se quiere ver de esta forma, de innovaciones en el aula, lo van a encontrar en esta página. Te repito, usted con el interés que usted tenga, fracciones, figuras geométricas, álgebra, ecuaciones, trigonometría. En estos repositorios pueden ampliar un poquito más o con la palabra análisis de contenido también van a encontrar, si quieren enfocarse solamente en el análisis de contenido, repito, pueden encontrar documentos allí. Lo mismo pasa en el canal de YouTube. Allí pues tenemos los videos de todo el trabajo que han hecho los grupos a lo largo de la maestría y también les pueden ser muy
pertinentes para esta primera etapa. Des en cuenta que aquí todavía no hemos hablado de cómo se lleva esto todavía una guía. Aquí estamos con este primer paso de planeación, es decir, qué debe un profesor pensar previo a la elaboración de la guía, y es identificar todo este contenido, todos estos procedimientos, todos estos sistemas de presentación y todos los fenómenos para luego sí, nuestra siguiente fase, que es empezar a pensar en lo que va a aprender el estudiante y las tareas que va a poner en juego para que él aprenda ese concepto o procedimiento matemático. Vale, Andrés. Paola Suárez hizo una pregunta, pero salió de la sala, entonces voy a esperar un momento que ingrese para que pueda escuchar la respuesta. Una pregunta de Javier que dice, ¿cuáles son las convenciones para realizar la estructura conceptual? Veo que hay diferentes figuras y líneas. Sí, de acuerdo. Digamos que nosotros tenemos algunas convenciones mínimas, por ejemplo, utilizar algún tipo de línea para representar los conceptos, algún tipo de línea punteada, por ejemplo, para representar los procedimientos, pero pues obviamente esto es una tarea puramente creativa del profesor, es decir, no limiten su idea de estructura conceptual o la idea de sistema de representación a unas convenciones estandarizadas. Nosotros, repito, tenemos unas convenciones mínimas en la maestría para tener algo de estructura, para que todos manejemos un tipo de estructura particular, pero dado que no estamos en un programa formal, sino en una situación emergente, no hay convenciones, digamos, estandarizadas para hablar de una estructura conceptual particular. Lo que sí me parece relevante, independiente de las convenciones que se tengan, es que se puedan diferenciar los conceptos, los procedimientos y cómo se relacionan, bien sean con los fenómenos o bien sea con los sistemas de representación. Pero digamos que, repito, no se trata de establecer formalmente unas convenciones. Nuestros ejemplos tienen unas características muy parecidas. Ustedes pueden ver que hay un tipo de rectángulo, un tipo de línea, pero pues repito, eso hace parte de una estructura dentro del programa formal de maestría. Pero para las personas que están haciendo sus guías o están pensando en hacer un análisis de contenido de su próxima clase, de la guía de la próxima semana, pues no es necesario caer en estos formalismos. Simplemente me parece importante es que organicen con algún criterio los conceptos, los procedimientos, los sistemas de representación y los fenómenos. Eso es realmente lo importante. Poder centrarnos en esas ideas independientemente, del formalismo con el que queramos representarlas. Entonces, y ahí pueden encontrar una cantidad, pues dependiendo del autor, van a encontrar diferentes estrategias de organizar un mapa conceptual o diferentes convenciones. Pero digamos que eso no es una limitante para hacer el análisis de contenido. Bueno, la pregunta de Paola Suárez es, quiere preguntar por qué se solicitaron las guías que han elaborado y en qué momento del curso se van a retomar. Vale, muchas gracias. Como comentamos de pronto al principio de este curso, la idea es precisamente vincular esto a un proyecto grande y tenemos una parte correspondiente a formación, que es por ejemplo este ciclo de cursos y de conferencias, y también tenemos un componente importante de investigación. Entonces, las guías que ustedes nos han facilitado precisamente nos van a permitir identificar cuál es el contenido que se está abordando. Entonces, por ejemplo, si usted, por ejemplo, Paola, si no estoy mal el nombre de quien nos hace la pregunta, revisas tus guías, te vas a dar cuenta que en tus guías identificaste algunos conceptos, algunos procedimientos y de pronto diste prioridad a uno o dos sistemas de representación. Pero si comparamos con otra guía, vas a darte cuenta que cambian esos conceptos o esos procedimientos, o incluso siendo el mismo tema, puedes hacer énfasis en diferentes sistemas de representación. Entonces las guías en este caso que ustedes nos han facilitado y que agradecemos enormemente, pues van a ser objeto de investigación en el sentido de queremos determinar, en este caso, los que están participando en este curso, qué conceptos, qué procedimientos, qué sistemas de representación y qué fenómenos ponen en juego en sus guías. ¿Cómo lo hacían? Al inicio de
confinamiento, por eso hablábamos de una guía inicial, y cómo lo hacen 2 o 3 meses después, si siguen haciendo énfasis en los mismos conceptos, en los mismos sistemas de representación, u organizan los fenómenos de otra forma. Entonces lo que vamos a hacer es, todo esto que estamos abordando en este curso, lo que veremos mañana y en las siguientes sesiones, es ver cómo eso se evidencia en las guías que ustedes están elaborando, que de una forma u otra ustedes abordan estos conceptos, de pronto con otro nombre, repito, porque pues hay una cantidad de autores que denominan a la estructura conceptual de una forma, o por ejemplo los sistemas de representación, hay unas etiquetas para algunos, otras etiquetas para otros, pero en el fondo lo que hay es una idea de cómo se aborda el contenido matemático en las guías de ustedes. Ese es el propósito de las guías. Y obviamente pues alimentamos estas presentaciones con el trabajo que ustedes han hecho, obviamente pues guardando obviamente el anonimato y pues todo lo que implica la ética de la investigación de sus trabajos, de sus guías que nos han facilitado. Gracias, Andrés. William Chávez pues, agradece por los aportes y dice que respecto a los contenidos, la pregunta es, ¿cuáles son los costos al no considerar todos los sistemas de representación a la hora de abordar un contenido en la clase de matemáticas? Mira, precisamente una idea que surgió en las diapositivas fue esa, de que un estudiante o en general las personas no tenemos un concepto eh, completo de las matemáticas escolares, sino sabemos cómo se representa y aún más cómo se relaciona con las diferentes representaciones. Entonces, el no considerar las diferentes representaciones nos lleva a situaciones en las que los estudiantes ven cuestiones de forma disyunta y no establecen la relación entre ellas. Por dar un ejemplo muy sencillo, el de las fracciones, que es un problema que a todos nos agobia en la escuela. La dificultad que tienen los estudiantes porque no hacemos esa relación de representación de, por ejemplo, un medio, 50% y 0,5. Y eso llevado a una gráfica, por ejemplo, de una circunferencia o a una gráfica de un de, del sistema discreto, donde ponemos un conjunto y la mitad pues es una cantidad exacta de ese conjunto. Entonces, el potencial de identificar los sistemas de representación es que el niño o el estudiante o la estudiante van elaborando el concepto en la medida que asocia y relaciona todas las representaciones que tiene ese concepto matemático. Entonces lo mismo nos pasa cuando un estudiante ve una figura y si nos vamos al sistema simbólico, asocia esa figura, por hablar por ejemplo de la circunferencia y la fórmula de la circunferencia. Pero no solamente es que asocie, sino que pueda ver las limitaciones o lo que permite un sistema de representación que no permite el otro. Por ejemplo, algo muy bonito de los números naturales, y veíamos en el ejemplo de las configuraciones numéricas, es por ejemplo que no solamente los números cuadrados son los que están elevados a la 2, entonces no solamente es 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, sino es poder ver que si yo hago una representación gráfica de los números cuadrados, pues hay unos patrones. Puedo ver que entonces cómo crecen los lados con un cierto patrón, los números triangulares. Entonces, fíjense el potencial que tiene identificar todas las representaciones y pues una limitante o una dificultad que puede pasar es que si limitamos a los estudiantes a solamente uno o dos sistemas de representación, pues estamos perdiendo la riqueza de un concepto matemático. Por eso la importancia de poder identificar la mayor cantidad de sistemas de representación posibles, porque le permite eso al estudiante, perdón, o al estudiante relacionar esas representaciones y ir configurando el concepto matemático que es lo que queremos que el estudiante desarrolle. Entonces es muy importante esta idea de poder identificar los sistemas de representación. Vale, Yandri desde Venezuela nos cuenta pues que no ha sido muy fácil ese tercer lapso o el tiempo de la cuarentena, que le ha sido muy difícil encontrar algún tipo de plataforma que le ayude a llegar a los estudiantes. Nos cuenta que aún no precisan si el próximo año escolar será 100% online y básicamente la pregunta que hace es que si recomiendas iniciar con los contenidos planificados o hacer un ajuste para aquellos en donde el docente considere sea más importante para abordar en el aula.
Bueno, eso es una discusión, más es una opinión, digamos que, porque se sale un poquito del propósito de este curso. Sin duda, pues hay muchos ajustes que hemos tenido que hacer con motivo de esta pandemia y entre esas, pues seguramente lo que teníamos planeado en enero de este año ya no lo podremos desarrollar como lo pensábamos para este resto de año y seguramente para el año siguiente. Eh, y aquí lo importante es poder tener una claridad de lo que es posible según las limitaciones de cada contexto. Por ejemplo, aquí yo hablaba de que algunos profesores tienen la posibilidad de la interacción con una plataforma, como estamos ahorita nosotros, pero hay otros que no lo van a poder hacer. Entonces, sin duda hay que hacer ajustes con esos recursos. Nosotros aquí en este curso partimos de que hay una interacción mínima, es decir, de que el único o el principal medio de interacción entre estudiante y profesor van a ser unas guías o un trabajo que puede ser impreso o puede ser que envíe por un correo electrónico o que te envíe por un WhatsApp unas fotos, porque pues así estamos en este momento en Colombia viviendo esta circunstancia. Entonces, eso nos lleva obviamente a dar unas prioridades del contenido matemático, unos ajustes a los planes de estudio y lo que queremos es con estas herramientas pues hacerles poder dar, brindar las herramientas que les permiten precisamente identificar esta riqueza de un contenido matemático, cómo se puede sacarle el máximo provecho desde el contenido, que es lo que abordamos en el caso de hoy, y quizás se puede en ese sentido pues organizar una nueva plan de estudios para lo que queda tanto de este año como para lo que pueda ser el resto de la pandemia. Pero pues sin duda lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto de cada uno. Sé que no es lo mismo aquí en Bogotá, que seguramente pueda ser en Caracas o en una población en la que la conexión a Internet es un poco más complicada o incluso los mismos recursos de los niños. Entonces, pues eso también. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de un ejecutable, pero puede que en un colegio no haya la posibilidad de un ejecutable, pero si los niños puedan armar un recurso en su casa, como pueden ser, por ejemplo, un Tangram, seguramente puede ser una opción de que los niños puedan armar con cartulina o con cartón. Son diferentes circunstancias. Entonces, nuestro propósito es poder contribuir al hacer análisis del contenido y de esos conceptos y procedimientos y de esos sistemas de presentación, pues determinar qué puedo sopesar para que los niños desarrollen y que no se podría definitivamente por los recursos con los que se cuente. Esa es un poco mi opinión al respecto. Vale, Andrés. Yandri, además vamos a tocar un poco también este tema en las próximas sesiones. Entonces seguramente vas a tener un poco más de información para saber cómo poder actuar en lo que sigue de esta situación. Luis Miguel Arrieta pregunta, ¿qué teóricos tuvieron en cuenta para organizar los elementos de una guía de aprendizajes para el trabajo en casa? Vale, aquí una idea que digamos no solamente pues se tiene en cuenta para este curso, sino que digamos es el marco conceptual general de nuestros programas de formación, es el análisis didáctico. Entonces, ese es el referente conceptual más fuerte que tenemos en todos nuestros cursos de formación. Repito, no solo en este, en la maestría, en nuestras actividades que hemos desarrollado a lo largo de todo el proceso en una empresa docente. Entonces, lo primero es el análisis didáctico, pero pues hay tantos análisis didácticos como personas dedicadas al tema conozcamos. En este caso, el referente principal es el trabajo desarrollado por Pedro Gómez. Pueden encontrar en Funes Pedro Gómez el desarrollo que ha hecho de análisis didáctico y allí se centra principalmente pues, en la formación ideal del profesor. Entonces, es el profesor que tiene una formación desde lo conceptual y en este caso pues desde el análisis de contenido, hay un análisis del cognitivo, un análisis de la enseñanza, una idea de lo que se hace idealmente en la planificación, en la implementación y en la evaluación de un diseño curricular. Entonces las ideas que orientan nuestro trabajo, en resumen, están centradas en el análisis didáctico que ha desarrollado Pedro Gómez en los últimos años. Vale, Nancy pregunta, bueno, comenta, los recursos que ustedes ofrecen, dice, se profundiza en el uso de la tecnología, por ejemplo, el trabajo con GeoGebra. Entiendo que es una pregunta, Nancy,
No sé, Andrés, si tienes algún comentario con esto, si se profundiza o no en el uso de la tecnología. Vale, Nancy. Es muy relativo, Nancy. Pues como te diste cuenta, en el caso de los intervalos surgió el tema de GeoGebra. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de los números naturales y cuando hablamos de la circunferencia, no se tocó el tema de GeoGebra. Es, repito, muy relativo, eh, pero no desconocemos de la potencia que tienen estos recursos. Repito, habrán colegios que pueden tener el potencial del GeoGebra, pero otros colegios, otras instituciones pueden tener el potencial de los recursos manipulables. Entonces, decía, el caso de las regletas o el caso de poder elaborar un material. En este caso que estamos todos confinados, pues seguramente tenemos la limitación de que, pues aunque tengamos regletas, aunque tengamos computadores en los colegios, pues ahora en el aula no se puede. Entonces, en este caso, pues lo ideal es poder hacerlo con los recursos que tengan los niños en casa. Entonces, puede ser incluso el mismo libro de texto que tengamos, si los niños tienen acceso a ese libro de texto, o puede ser la posibilidad de un video, si algunos tienen acceso a un video. Incluso sé de muchos profesores que están haciendo audios para compartirlos con sus estudiantes. Entonces, digamos que los recursos son muy propios de cada condición. No me puedo casar con un tipo particular. Lo que nosotros hemos identificado en este caso de los sistemas de representación es que hay una cantidad inmensa, los ejecutables, los manipulables, los recursos gráficos, los recursos simbólicos, los recursos verbales, por eso te hablaba de la posibilidad de audios, de videos, de texto incluso. Entonces, no nos casamos con un tipo particular de recurso. Lo que sí queremos es que ojalá los profesores puedan identificar toda esa variedad para que puedan tener un repertorio de opciones cuando van a proponer sus guías. Pero reconocemos que dada esa variedad no nos podemos limitar ni a un solo tipo de sistema de representación ni a un tipo particular. Y pues tampoco, incluso no me caso con GeoGebra, incluso hay personas que no tienen acceso, aunque sea gratuito, pues pueden no tener acceso a él, pero pues hay una cantidad de recursos también gratuitos con otros nombres, con otras habilidades que desarrollan que también me parecen muy valiosos que se puedan usar. Gracias, Andrés. Quiero ahí simplemente ampliar un poco, Nancy, y es decirte que en Funes tú puedes hacer las búsquedas de muchas unidades didácticas, puedes buscar por temas específicos y como ejemplos de esas unidades didácticas, los profesores que las construyeron, pues sí presentan unas opciones de algunos recursos tecnológicos, depende del tema. Entonces ahí puedes encontrar. Luis Miguel Arrieta pregunta nuevamente, dice que si contamos con un documento orientador para el diseño de guías de aprendizajes para trabajo en casa. Vale, en este momento no contamos con un documento que aborde toda la complejidad. Lo que, repito, hemos hecho es eh, elaborar este curso con las ideas centrales que consideramos pueden ayudar a eso. Eh, los documentos que tenemos en este caso, pues aquí, por ejemplo, tenemos apuntes de análisis de contenido, pero están centrados en eso. Y mañana les facilitaremos otros recursos centrados en el aprendizaje, otros recursos centrados en la enseñanza, pero no tenemos un documento único. Lo que a veces decimos, no tenemos la fórmula mágica para hacer guías, sino que lo que tenemos son ideas y ejemplos y obviamente herramientas que pueden facilitar ese trabajo. Pero pues no tenemos un documento único que compile todo esto, ¿no? Tenemos diferentes herramientas que te pueden ayudar a que quizás tú puedas identificar cuál puede ser la mejor estrategia, repito, para el caso de tus chicos, de tu institución, que te faciliten ese trabajo. Entonces, por el momento, lo que te podemos colaborar y contribuir es con estos documentos que traen en algunos casos, digamos en el de apuntes, pues tienen todo el contenido conceptual y en el caso de intervalos o de los videos, pues son ejemplos en los que se pone en práctica esos conocimientos conceptuales que están ahí. Vale, Alexandro pregunta cómo puede acceder a las grabaciones de estas videoconferencias. Vale, pues una vez terminemos esta sesión, se crea un enlace, eso nos tomará un poquitín de tiempo, pero la, la haremos llegar en alguno de nuestros medios o
por más tardar, mañana la compartiremos en la próxima sesión, pero pueden contar con que va a haber por un tiempo disponible esta grabación. Vamos a mirar cuál es lo más efectivo. Pues seguramente podemos publicar un enlace o enviarlo a su correo electrónico y en su defecto, a más tardar pues en el día de mañana, lo compartiremos en la siguiente sesión. Pero nuestro propósito es que ustedes puedan tener acceso a este contenido. Vale, les recuerdo que vamos a llevar un formulario con su asistencia, entonces ahora les vamos a pasar por el chat un pequeño formulario donde les vamos a solicitar una información. Recuerden que al final quienes hayan registrado la información pues van a poder acceder, si cumplen todos los requisitos, al certificado de la participación de este curso. Jessica escribe, cuando se habla de los procedimientos relacionados con el concepto, ¿se refiere al desarrollo de los estudiantes o al desarrollo histórico de dicho concepto? Bueno, aquí cuando hablamos del campo procedimental, hablamos de aquellos hechos que esperamos desarrollar el estudiante y que permiten relacionar los conceptos entre sí. Obviamente también sin desconocer lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y para nosotros es clave que cuando se hace este análisis del contenido, pues el referente histórico sea un apoyo precisamente para pensar en cómo ha evolucionado y cómo los procedimientos también han facilitado unos procesos más que otros. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de los procedimientos, es lo que consideramos el estudiante puede desarrollar y, como ya lo he dicho, pueden dar evidencia en sus tareas de que han hecho uso de un procedimiento y a partir de esos procedimientos pues, poder elaborar la idea de un concepto. Entonces, cuando hablamos de los procedimientos, es todas aquellas acciones, si de alguna forma se puede resumir, que el estudiante hace con el concepto matemático, como es el caso, por ejemplo, de representar, el caso de relacionar, ¿sí? Son todos aquellos procedimientos, factorizar, que nos permiten manipular un concepto matemático y que el estudiante esperamos que desarrolle con motivo de abordar una tarea en particular. Por eso hemos hecho énfasis en que los estudiantes cuando desarrollan las tareas nos dan evidencia de los procedimientos, es decir, de las acciones que permiten desarrollar un concepto matemático. Gracias, Andrés. En este momento, por el chat, les acabo de compartir un enlace para que por favor ingresen y puedan registrar su información. Esperamos que Juan Carlos tenga tiempo de escribir su pregunta. Le repito, la idea, la metodología que usamos en estas sesiones va a ser comunicarnos a través del chat. Vamos a dar la misma oportunidad a todos los participantes. Entonces, mientras los que están en la sala pueden registrar su información, les agradecemos que lo hagan. Entonces, para que Juan Carlos pueda escribir la respuesta, gracias. Si quieres, Andrés, podrías compartirles la diapositiva en la que les contamos cómo van a ser los siguientes cursos, para que los participantes recuerden que tenemos 3 sesiones más y la idea de los temas que vamos a abordar en esas 3 sesiones. Vale, ya está cargando el archivo para poderles compartir las sesiones. Voy a detener un momento mi cámara que creo que me está demorando cargar el archivo.
Listo, Carlos. Listo. Aquí están entonces las sesiones que tenemos en los próximos días. Entonces, por ejemplo, mañana 9 de julio abordaremos cuestiones relacionadas con el aprendizaje. El miércoles de la próxima semana abordaremos ideas claves centradas en la enseñanza. Y finalmente, en la sesión del jueves 16 de julio, abordaremos cuestiones relacionadas con la evaluación. Ese es el contenido y la distribución de las temáticas para estas 4 sesiones. Vale, amplío un poco más como para que sepan qué es lo que vamos a trabajar. En la sesión de mañana del aprendizaje vamos a hablar algo que se relaciona con una de las preguntas que hicieron el día de hoy, y qué papel juegan los estándares, los DBA, o qué papel juegan esas expectativas grandes que el Estado nos pone pues, frente a todos los profesores en las instituciones para que podamos trabajar. El miércoles, en la sesión de enseñanza, la idea es cómo vamos a elaborar o tener algunas herramientas para poder elaborar unas tareas para los estudiantes, y nos gustaría que fueran ustedes quienes nos ayuden también como a pensar en qué se imaginan ustedes de la evaluación, cuáles han sido sus problemas con respecto a la evaluación, cómo la consideran, qué tipo de evaluación realizan, porque en la sesión de mañana y en la sesión del miércoles, pues la idea es que seguramente ustedes van a establecer esas relaciones con la evaluación. Entonces, que ojalá en estas 2 sesiones, pues puedan comenzar a conectar las ideas de estas 3 sesiones y poder entonces, digamos que ponernos de acuerdo para llegar a esa 4ª sesión y podamos hablar de algunos aspectos que seguramente les van a servir de ayuda para que puedan concretar la evaluación de sus estudiantes en estos momentos en los que pues una sesión de clase no es la sesión de clase normal, y la evaluación, por supuesto, no es el tipo de evaluación que se hace también en las condiciones normales. Les recuerdo también que el formulario que les acabo de compartir en el chat es para llevar el control de su asistencia. Lo digo abiertamente, las personas que asisten a las 4 sesiones y que cumplan todos los requisitos que Andrés mencionó al principio, van a recibir al final del curso un certificado que es emitido por la Universidad de los Andes, y pues va a certificar su participación en el curso. Por esa razón, pues digamos que todas las personas que han manifestado su interés y que en este momento están participando en el curso, pues consideramos que son las que deben tener este certificado. Entonces les agradecemos mucho sus respuestas. Hasta ahora van 20 personas de las 36 que están en este momento en la sala, entonces pues esperamos que tengan un tiempo para poder responder este formulario. No sé, Andrés, si tengas algún otro comentario. No, Carlos, veo que Luis Miguel está levantando la mano, pero sí, por favor, Luis Miguel, nos puedes escribir por el chat. Desafortunadamente, pues por la metodología que desarrollamos, nos tenemos que comunicar por escrito. En este caso, Luis Miguel, si nos quieres registrar tu comentario. Marta, preguntas o dices que no aparece el formulario en el mensaje que está inmediatamente anterior al tuyo, que dice Carlos. Hay un enlace en forms.gle. Si pulsas por favor sobre ese enlace, vas a abrir una nueva ventana en tu explorador y va a aparecer el formulario, y te pido que por favor registres tus datos. ¿Me confirmas por favor si lo puedes hacer? Ya confirmo que esté funcionando, y si no, entonces para enviártelo nuevamente. Vale, Marta, entonces en este momento que no te aparece ese enlace, ya lo copio otra vez. Bueno. Bueno, no me quiero despedir sin antes pues agradecerles a ustedes
la asistencia. Juan Carlos nos pregunta si a la misma hora mañana. Sí, señor. Todos los días, los próximos miércoles y jueves es a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Y pues les agradecemos muchísimo. De mi parte también muy satisfecho de poder compartir con ustedes en esta tarde. Nuestro propósito, como siempre, es poder compartir con ustedes y todos aprender de todos. Y agradecemos mucho su participación, su colaboración con este proyecto, porque como lo preguntaba una de nuestras colegas, pues ustedes nos facilitan sus guías para seguir trabajando y nosotros recíprocamente pues también contribuimos con algo de la formación que desarrollamos en la maestría. Muchas gracias a todos. También veo algunos nombres de exalumnos de la maestría y conocidos que han estado pendientes. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta cuarentena, y a los que participan por primera vez de nuestros programas de formación, bienvenidos, y es un gusto poder contribuir con la comunidad de educadores matemáticos. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu tiempo, por esta charla que nos compartiste. Esperamos entonces a todos nuestros asistentes mañana, 5 en punto. Nos vemos nuevamente en la segunda sesión. Esperamos que puedan diligenciar el formulario. Vamos entonces a terminar la sesión. Dejamos el chat disponible para quienes todavía no han registrado sus datos en el formulario, lo puedan hacer. Voy a dejar el chat abierto durante los próximos 5 minutos para que puedan registrar su información. Entonces nos vemos mañana, 5 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Paola nos pregunta que en el mismo enlace, sí, es el mismo enlace, Paola, para las sesiones que siguen. Entonces, a la misma hora en el mismo canal.